las mejores novelas con Estudios Sevi. No olvides suscribirte. Capítulo 950. Poder abismal parte 2. Senagrosh le permitió completar la metamorfosis, para que todos los presentes se dieran cuenta de con qué clase de monstruos habían tratado hasta ese día, y que sus nuevos socios eran aún peores. En el momento en que el monstruo superó los 2 metros es 7, extendiendo una intención asesina que añadió vetas grises al cabello de Gren y arrugas a sus ojos, Senagrosh tocó la frente del Korvac con su dedo. El hechizo, caos de niebla hueca que desató, se extendió dentro del cuerpo de la criatura y la convirtió en cenizas antes de que pudiera emitir un solo gemido. Todos los humanos en la sala parecían haber envejecido una década. Y, aunque el Korvac se había ido, todavía estaban congelados en su lugar. ¿Algo más que deba saber? Gren se mordió profundamente el labio inferior para superar el terror que había paralizado sus extremidades y reafirmar su liderazgo. No. Todos los demás aquí están limpios. Senagrosh olfateó a cada uno de los presentes, identificando muchos de sus pasatiempos y vicios, pero ninguno de ellos era relevante para la misión en cuestión. Como nuevo jefe de la Gorgona Roja, acepto tus términos. Gren se levantó y estrechó la mano de Senagrosh mientras los demás todavía eran incapaces incluso de pestañear, demasiado asustados de que un nuevo horror se desarrollara en el momento en que la oscuridad nublara su visión. Pronto difundirían la historia de la reunión, convirtiendo tanto a Bren el Inquebrantable como a Senagrosh la asesina en figuras legendarias de Lampa. Más tarde, esa noche, Bren llevó a Vitra y Senagrosh con él bajo la apariencia de 2 magas mercenarias que había contratado. La reunión con Tolmen tuvo lugar en la sucursal local de la Corte del Crepúsculo, frente a los maestros no muertos de la Gorgona Roja. Gren había sembrado discordia entre las filas del cártel, exigiendo tanto un cambio de los términos del acuerdo con los no muertos como de liderazgo. Después de un intento fallido contra su vida, Tolmen Corazón de Hierro se había visto obligado a pedir la ayuda de sus patrones. Cuando los rumores sobre siervos ocultos entre el cártel se extendieron, la Gorgona Roja perteneció a Bren en cuestión de horas. Dejando a Tolmen sin aliados, empalaron a parte de los no muertos. Esperaba que mataran a su rival y prefirieran la continuidad en la gestión de la Gorgona Roja. Poco sabía que el asesino había fallado a propósito, para obligar a los no muertos a abrir sus puertas a los invasores por su propia voluntad. Si el asesinato tenía éxito, Bren se habría convertido en el nuevo jefe y a la Corte del Crepúsculo no le habría importado quién era el líder, siempre y cuando el flujo de oro y comida no se detuviera. De esa manera, en cambio, no solo estaba conspirando contra un humano insignificante, sino que se atrevía a amenazar a la corte, exigiendo audiencia de ellos como si fueran iguales. Eso era algo que los no muertos no podían pasar por alto, así que habían invitado a Bren y sus seguidores como sus invitados para dar un ejemplo de ellos. Su muerte lenta y agonizante mostraría al resto del inframundo lo que le sucedía a un humano que no jugaba según sus reglas. Senagrosh admiraba las agallas de Gren para entrar en la boca del lobo sin más defensa que ella y Vitra. Los dos se conocían solo desde hacía unas horas, pero el hombre ya estaba dispuesto a poner su vida en sus manos. Debo admitirlo. Bren es un cabrón, pero también tiene una voluntad de hierro. Además, ¿quién soy yo para juzgar? Senagrosh se encogió de hombros. Le tomaría varias vidas cometer un número de atrocidades que pudieran siquiera acercarse a las mías. ¿Por qué solicitaste esta reunión? La Corte del Crepúsculo y la Gorgona Roja son amigos desde hace mucho tiempo. No hay animosidad entre nosotros, excepto la que tú traes a esta mesa, Dijo Lete, una vampira hermosa. La reunión tuvo lugar en el salón principal de la corte. Fue construido para parecerse
a un anfiteatro subterráneo que tenía un diseño ovalado y gradas que rodeaban el área central de actuación, como un estadio moderno al aire libre. Gren y la vampira estaban en el centro de la escena, cada uno con solo sus guardaespaldas personales a su lado. La mitad del salón estaba ocupada por los no muertos y la otra por los miembros de la Gorgona Roja. En teoría, estaba destinado a tratarlos como iguales, pero la verdad era que la corte del crepúsculo quería tener tantos testigos como pudieran. Un solo no muerto era capaz de aterrorizar a docenas de seres vivos. Sin ninguna habilidad mágica, estar expuesto a la desangre colectiva de la corte hacía que los miembros de la Gorgona Roja se sintieran como peces fuera del agua, jadeando por aire. Amigos, ¿qué clase de amigos ponen espías dentro de nuestros propios hogares? ¿Vosotros traicionasteis primero nuestro vínculo de confianza y ahora os atrevéis a cuestionarnos? Nosotros trabajamos mientras vosotros engordáis, y nuestras conciencias pagan el precio por ello. Nos pedís que os proporcionemos adolescentes inocentes, bestias, gente planta, e incluso niños de los que os alimentáis. Yo digo que ya es suficiente. Como a la mayoría de los presentes, a Bren no le importaban los inocentes siempre y cuando le pagaran. Sin embargo, eran un excelente tema para reunir incluso a la peor multitud y encender lo que quedaba de su indignación. Además, ofrecía a la pandilla de criminales un chivo expiatorio perfecto para lavarse las manos de toda la sangre que derramaron. Era como decir, no fue vuestra culpa. No lo hicisteis por el dinero. Lo hicisteis porque los no muertos os obligaron a hacerlo. Lete estaba atónita ante esas palabras. Miró al jefe de la corte para indicarle que algo andaba mal. Su plan había sido dejar que Gren renegociara los términos de su acuerdo y luego matarlo por incumplir la etiqueta. Incluso si actuaba impecablemente, podían matarlo porque al atacar a Tolmen lo había traicionado a él y, a su vez, también a la corte, ya que era su representante. Era un argumento endeble. Pero era así como la corte de los no muertos había llevado a cabo sus negocios durante siglos. Sin embargo, el humano los estaba atacando directamente, exigiendo romper el acuerdo en lugar de pedir condiciones más favorables. Era como si un cordero afilara las herramientas de un carnicero antes de cuestionar el honor de su madre. Yuria, la dama blanca, desestimó las preocupaciones de Lete con una mueca. Habían registrado a sus invitados antes de dejarlos entrar, y ella conocía muy bien a la mayoría de ellos. Aparte de las dos extrañas, el miembro menos poderoso de la corte podría fácilmente masacrarlos a todos. A menos que una de las chicas sea Manoar o la emperatriz, no hay nada que temer. La primera todavía está atrapada en el reino, mientras que la segunda está en la capital del imperio. Este Bren debe estar cansado de vivir, pensó ella. Entonces ambos estamos de acuerdo, se ha cruzado la línea. Dijo Lete con una sonrisa lobuna. Y sin embargo, eres tú quien rompió el juramento de honor al atacar a tu amo, tú quien profanó nuestros sagrados salones con tus palabras venenosas. Tu final será una advertencia para todos aquellos lo suficientemente necios como para seguir tu locura. La vampiresa se movió a tal velocidad que Bern pudo ver su ataque, pero no reaccionar a tiempo. Lete esperaba que gritara o se orinara, pero después de lo que Bern había presenciado esa misma tarde, la vampiresa le parecía terriblemente pequeña. Senagrosh interceptó la esbelta muñeca de Let con su mano izquierda, atrapándola en un agarre más fuerte que un tornillo de banco de acero. Pura vida, gente de Costa Rica. Gracias por el apoyo. Son unos ticos de corazón. Capítulo 951 Amo y aprendiz parte 1. Esa es nuestra señal, Bit. Dijo Senagrosh, mientras un hechizo de magia del caos de nivel 2 abría un agujero del tamaño de una pelota de béisbol en el pecho de la vampiresa. Le destruyó el corazón y mató a Let en el acto. Yo protegeré a los humanos. Tú mata a los no muertos. Senagrosh saltó hacia atrás, llevándose a Bren con ella a las gradas. ¿Quién hace qué ahora?
Vitra se quedó en shock al ver una oleada de cuerpos no muertos pertenecientes a todas las razas inundar el anfiteatro, emitiendo una sed de sangre tan intensa que ni siquiera la abominación Eldritche era inmune a ella. Mátenlos a todos. Yuria, la Dama Blanca, no tenía planes de seguir las reglas del juego de Cenagros y lideró su ejército contra los humanos. Un corpulento no muerto alcanzó el lado de los humanos con un solo salto, transformándose en un Grendel. La criatura frente a Cenagros medía más de 3 metros y 10 y tenía una cabeza redonda, con ojos salvajes tan grandes como un plato. Tenía iris de color rojo brillante y pupilas verticales que estaban llenas de una mezcla de odio y rencor. Su cuerpo estaba completamente cubierto por un pelaje grueso de color marrón sucio, similar al de una rata de alcantarilla gigante. Las fauces del Grendel no tenían labios y eran tan grandes que constituían toda la mitad inferior de su cabeza. La boca estaba llena de colmillos afilados y largos, cada uno de unos 10 centímetros C4. Un Grendel, qué mascota tan adorable y rara tienes aquí. Es como un pajarito. Cenagros también se transformó, convirtiéndose en su forma de dragón de las sombras. Cabe en una sola mano. El Grendel se quedó paralizado de miedo al darse cuenta de que no había aterrizado en el suelo, sino en una mano escamosa gigante. Los 4 ojos rojos de Cenagros lo miraban con diversión y cada uno de ellos era tan grande como el Grendel. La cabeza del dragón rozaba el techo de la cueva mientras sus garras se hundían profundamente en el suelo, formando cráteres bajo sus pies debido a su peso. Su envergadura cubría todo el anfiteatro e impedía que los no muertos alcanzaran a los humanos. Cenagros mató al Grendel simplemente apretando su mano y exhaló una ola de llamas de origen púrpuras que convirtieron a la primera oleada de asaltantes en bocanadas de humo. Los no muertos se detuvieron en seco, incapaces de creer sus propios sentidos ni de mover un solo músculo, y el salón quedó en silencio por un segundo. Después de eso, las gradas llenas de humanos estallaron en salvajes gritos de alegría, como si fuera un partido de fútbol, y ellos fueran los hinchas del equipo ganador. Ninguno de ellos había creído realmente en los dragones hasta ese día, pero ver uno aparecer frente a sus ojos hizo que todas esas enseñanzas que apenas recordaban se grabaran profundamente en sus mentes y corazones. Nos rendimos. Declara tus exigencias. Dijo Uria, la Dama Blanca. A diferencia de Lid, Cenagros solo tenía 2 pares de ojos. El primer par estaba donde se suponía que debía estar, y el segundo estaba alineado horizontalmente con el primero en el hocico del dragón, dándole una visión periférica perfecta. No tengo exigencias. Palaron pertenece al amo, ahora. Su única opción es rendirse y morir o derrotar a uno de nosotros y sobrevivir. Su voz era un rugido gutural, profundo que sacudió los nervios de todos los que lo oyeron. ¿Estás diciendo que, si atacamos a la otra mujer, no interferirás? Preguntó Uria, recibiendo un asentimiento en respuesta. Si la matamos, ¿me das tu palabra de que concederás un salvoconducto fuera de la ciudad a todos los supervivientes? Otro asentimiento siguió. Pensé que éramos amigas, Sor. ¿Por qué me estás haciendo esto? Vitra estaba a punto de llorar, algo que los no muertos apreciaban tanto como el hecho de que ella estuviera mirando al dragón de las sombras en lugar de vigilarlos. Se lanzaron contra Vitra con la violencia de un río embravecido y la gracia adquirida tras cientos de años en el campo de batalla. Cada uno de los no muertos despreciaba lo suficiente al otro miembro de la corte como para conocer tanto las habilidades de su competidor como las suyas propias. Esto les permitía tener un trabajo en equipo perfecto a pesar de haber luchado rara vez juntos. Somos amigas, Bit, pero no de las que viajan por Mogar para hacer coronas de flores y buenos recuerdos. Respondió Soret. Necesito que despiertes. Si sigues así, vas a morir, ya sea a manos de nuestros enemigos o de nuestros supuestos aliados.
Vitra emitió un hechizo de caos de nivel 4, vacío hollante, desde cada una de sus manos. Apartaron el mar de enemigos frente a ella, matando a docenas de ellos, pero cientos permanecieron. Todo lo que había logrado era ganarse un segundo, tal vez 2. No quiero matarlos, apenas los conozco. Son. Logró decir antes de ser ahogada de nuevo en colmillos, garras y hechizos. El dominio innato de los no muertos de la magia de la oscuridad les permitió usar su verdadera forma mágica e infundirla en sus golpes. Los hechizos que la golpeaban sin cesar carcomían el cuerpo de Vitra por dentro y por fuera mientras su carne era destrozada por la tormenta viviente de miembros que la rodeaba. ¿Son qué? ¿Inocentes? Cada uno de ellos probablemente tiene tanta sangre en sus manos como tú. Son cerdos asquerosos, cebados con la carne de sus propios vecinos. No saben nada de nuestra hambre o nuestra soledad. ¿Por qué sigues conteniéndote? Senagrosh estaba hirviendo de rabia. Su mejor amiga estaba siendo masacrada frente a sus ojos, pero ella permanecía inmóvil. Lágrimas rojas corrían por sus mejillas escamosas mientras sus pies golpeaban el suelo en la única forma que tenía de expresar su indignación. Los tambores rojos de la locura de sangre amenazaban con hacer estallar la cabeza de Vitra, y el dolor de cabeza punzante que le provocaba eclipsaba incluso el dolor de sus heridas. Sin embargo, oír la voz de Zoret, sus gritos desesperados de incitación, era más de lo que podía soportar. Vitra dejó de resistirse a la locura y dejó que su corazón siguiera el ritmo de los tambores rojos. Se transformó en su forma de Raiju y contraatacó. Un Raiju era la evolución de un Sir, bestia mágica de tipo caballo, cuyos poderes se basaban en el elemento de la luz y el aire. Su apariencia era la de un dragón chino fusionado con un caballo de guerra. La criatura resultante tenía escamas blanco-plateadas que cubrían su cuerpo de caballo, con grandes cuernos ramificados sobre su cabeza, largos bigotes, una espesa melena plateada y una larga cola dracónica escamada. Vitra, sin embargo, era un híbrido de bestia emperador, abominación, lo que hacía que su cuerpo fuera negro, su melena rojo sangre y sus ojos amarillos. La transformación fue acompañada por una explosión de relámpagos y energía del caos que hizo volar a los no muertos que estaban más cerca de ella y le permitió escapar del cerco. Los cascos de Vitra emitían chispas de electricidad cada vez que golpeaban el suelo, dándole una carga opuesta a la su que hacía que su velocidad de galope fuera similar a la de un tren de levitación magnética. Infundió sus cuernos con tanta magia del caos que se volvieron negros. La magia de la oscuridad era la perdición de los no muertos y la magia del caos seguía siendo oscuridad, solo que varias veces más fuerte. Todos los no muertos frente a su carga desaparecieron en una bocanada de humo, como si hubieran sido figuras de niebla en lugar de seres poderosos. Los tambores rojos de la locura de sangre latían más rápido con cada vida que quitaba y pronto la canción de guerra se transformó de sonido en imágenes. Capítulo 952, Amo y aprendiz parte 2. Vitra realizó un giro brusco a su izquierda, creando una nube de ceniza a partir de sus enemigos caídos y reviviendo sus recuerdos como bestia emperador. Después de evolucionar y aprender las artes de forja de la línea de sangre Raiju, Vitra había ido a ponerlas a prueba contra la primera y la más grande gobernante de las lamas, Rifa Menadion. Había perdido tanto en experiencia como en habilidad, pero no en talento ni en amor por la forja. Las dos maestras artesanas admiraban las creaciones de la otra, por lo que Menadion le ofreció a Vitra convertirse en su aprendiz. La Raiju aceptó y pronto, gracias a las enseñanzas de Menadion y a su propio talento. Vitra se convirtió en la Hor, gobernante de las lamas. Era un título muy codiciado que la identificaba como la mejor forjadora de su generación. Pero el puesto número 1 general todavía pertenecía a Menadion.
Vitra había vivido en su torre, y la había visto trabajar con la furia de Menadion el tiempo suficiente para comprender la razón por la que era incapaz de superar a la primera gobernante de las lamas. No importaba cuánto Vitra aprovechara su potencial, sin la torre nunca sería capaz de crear algo como la furia. Para salir de la sombra de Menadion, necesitaba igualar el terreno de juego. Con cada intento fallido de cerrar la brecha entre ellas, la admiración y el respeto se convirtieron en una amarga envidia que envenenó la vida de Vitra, así como sus creaciones. El recuerdo terminó, haciendo que Vitra relinchara de furia, como si los eventos que había presenciado no hubieran ocurrido hace siglos, sino ayer. Uria, la dama blanca, aprovechó su confusión para lanzar una masa de agua del tamaño de un río. Cubrió el suelo, dispersando la electricidad que almacenaba y haciendo que la Raiju se estrellara contra el suelo. El rayo viviente finalmente se había detenido y los no muertos no perdieron la oportunidad de recuperar la ventaja. Los espectros y las almas en pena drenaron la fuerza vital de Vitra, simplemente tocándola, mientras que el resto de los no muertos usaron sus garras para apuntar a sus órganos vitales. Ahora estaban maldiciendo su propia matriz de sellado dimensional que los dejaba con nada más que lo que llevaban puesto. Para apagarla, necesitarían llegar al panel de control que estaba a solo 2 pasillos y 3 habitaciones después del dragón de las sombras. No te detengas. Los recuerdos lo son todo para un mago. Dijo Senagros. Te traen dolor, pero también poder y experiencia. Recuerda quién eres, Byte. Recuerda y vuelve a mí. Vitra gimió de dolor, dividida entre las visiones del pasado de la locura de sangre y la amenaza presente. Impulsada por las palabras de Zoret, la Raiju abrazó el sufrimiento proveniente de ambas fuentes y se transformó de nuevo. Otra explosión de relámpagos, caos y sangre le permitió levantarse. Su forma humanoide se asemejaba a la de una mujer cubierta de pequeñas escamas negras, con cuernos en la cabeza y un largo cabello rojo sangre bailando en el aire como si estuviera en medio de una tormenta. Una explosión de llamas esmeralda envolvió su cuerpo, cubriéndolo con uno de sus prototipos para la armadura dominadora del amo, e hizo que la furia de Menadion apareciera en su mano izquierda. El martillo místico amplificó sus habilidades naturales, convirtiendo a Vitra en una bobina de Tesla viviente que desató rayos tan poderosos como los naturales contra sus enemigos. Algunos no muertos estallaron en llamas. Otros murieron en el acto, mientras que el resto sangraba por todos sus orificios. El flujo de sangre y maná activó los tambores rojos en su cabeza, mostrándole otro atisbo del pasado. Aunque los avances de Vitra en la runería habían permitido a los maestros forjadores de Mogar llevar sus creaciones al siguiente nivel, no era suficiente para saciar su ambición. Estaba harta de ser la segunda mejor, hasta el punto de menospreciar sus propios logros. En su mente, solo había mejorado algo que Menadion había creado en lugar de inventar una nueva técnica de maestría forjadora. Para colmo, Menadion afirmaba ser su fan número 1 y siempre hablaba maravillas de Vitra. Para la Raiju, eso significaba que su antigua maestra no se sentía amenazada por su talento, que Menadion ni siquiera la consideraba una rival. Después de un fracaso tras otro al intentar crear su propia torre de mago, Vitra se hartó de ser amable. La tonta de Menadion nunca había revocado sus privilegios, así que la Raiju no tuvo problemas para entrar en la torre ni para masacrar a todos los preciados aprendices de Menadion. Incluso a su supuesta sucesora a la que había dedicado tanto tiempo y esfuerzo en preparar. Para cuando las alarmas se activaron, la torre estaba pintada de rojo. Menadion estaba impactada por la traición de alguien a quien siempre había considerado una amiga y se vio obligada a decidir si luchar contra Vitra o intentar salvar a aquellos que aún tenían una chispa de vida.
Estúpidamente intentó hacer ambas cosas, dándole a la Raiju la oportunidad de robar la furia de Menadion y huir después de perforarle el corazón con el cuerno que los Raijus tenían en la frente. Vitra sabía que la torre curaría la herida, pero aún así le daba tiempo. Mientras tanto, la descarga de relámpagos había terminado y Vitra lanzó la furia contra sus enemigos, creando una nube de ceniza. Los no muertos la creyeron desarmada, pero a pesar de que el martillo aún volaba por el aire, había otro en su mano izquierda. La furia de Menadion tenía la habilidad de crear una copia temporal de sí misma, permitiendo que más de un maestro forjador a la vez usara sus poderes y realizara trabajos de forja a 4 manos. Así fue como Vitra probó el martillo por primera vez y cómo Menadion enseñaba a sus aprendices. La Raiju usó la copia para defenderse de las siguientes oleadas mientras el martillo original regresaba a su mano, cegando a todos a su paso. Vitra estaba cubierta de sangre, la mayor parte de la cual era suya. Su carne estaba desgarrada y sus núcleos de maná casi agotados. El hambre casi la enloqueció y obligó a revivir sus últimos momentos como una bestia emperador. Después de escapar de la torre, la Raiju había corrido durante días mientras usaba acumulación sin parar para lograr un núcleo de color pura brillante y luchar contra Menadion en igualdad de condiciones. No había forma de forjar nuevas reliquias ya que mientras la primera gobernante de la Lama estuviera viva, el martillo llevaría su impronta y no sería más que un pisapapeles elegante. A pesar de los mejores intentos de la Raiju por ganar tiempo, Menadion la encontró y las 2 gobernantas de las Lamas lucharon sin descanso durante días, ambas en peores condiciones que Vitra en ese momento. Menadion todavía estaba lamentando a sus aprendices caídos y su fuerza vital estaba herida por sus intentos de salvar al menos a uno de ellos. Su falta de concentración y vigor permitió a Vitra salir victoriosa. La euforia que sintió la Raiju cuando imprimió la furia, haciéndola finalmente suya, solo fue igual al miedo que experimentó cuando su núcleo de maná comenzó a agrietarse apenas unos días después. La tensión constante del entrenamiento primero y la lucha después había empujado a la Raiju más allá de sus límites. Ese había sido el día en que Vitra había muerto junto con todos sus sueños y había nacido Korg, la abominación. Vitra no podía creer lo estúpida que había sido su yo original. Había tirado todo y a todos los que amaba por el poder, solo para perderlo poco después de alcanzar su sueño. No fue solo la victoria lo que resultó ser hueco, sino también su corazón. Vitra quería tirar la furia para siempre, caer de rodillas y llorar hasta encontrar una manera de enmendar sus crímenes. Sin embargo, se mantuvo erguida mientras apreciaba el peso de la furia de Menadion, tanto físico como espiritual. Saludos a los limeños y limeñas. Espero que estén con un buen ceviche o un lomo saltado mientras ven este video. Capítulo 953. Asaltantes de la Academia Perdida parte 1. No hay tiempo para la debilidad. Menadion está muerta y también todos los demás a quienes conocí. Todas las disculpas del mundo no harán retroceder el tiempo. La Vitra original era un genio tanto como un monstruo, pero ahora me toca a mí cargar con su carga. Tengo gente que depende de mí y una segunda oportunidad en la vida. Esta vez no defraudaré a nadie, pensó Vitra. Sabía que lo lograrías. Rugió Zoret. Estaba tan contenta que bailaría de alegría si no fuera por los demasiados testigos. ¿Cómo te sientes y qué tal la locura? Me siento fatal, por dentro y por fuera. En cuanto a la locura, sigue ahí, pero su control sobre mí ha disminuido. No sé si alguna vez me libraré por completo de ella. Pero ahora mismo, soy consciente de 2 cosas. Primero, ya no soy una amenaza para mis aliados, y segundo, me muero de hambre. Ya hemos terminado aquí. Vamos a buscarte algo para... ¿Qué demonios? Cuando Zoret plegó sus alas y se dio la vuelta, descubrió por qué los miembros del cártel de la Gorgona Roja habían dejado de gritar por un rato.
Ya no estaban sentados en las gradas, sino arrodillados con la cabeza y las manos en el suelo. ¿Qué estáis haciendo? Preguntó Vitra mientras su pelo aún se agitaba como si estuviera vivo. Hemos presenciado el poder y la misericordia de los dioses hoy. Buerna habló en un susurro suave y deferente. Se sentía indigno de hablar con las dos deidades, pero no responderles habría sido aún más irrespetuoso. Vitra giró su dedo índice en su sien, sugiriendo que sus invitados se habían vuelto locos. El clan dragón de las sombras jura su lealtad eterna a usted, mi señor. Nuestras vidas son suyas. ¿Clan dragón de las sombras? ¿Dioses? Ahora entiendo por qué papá se encierra en el castillo todo el día. Le dijo Zoret a Vitra con un hechizo de aire, para que nadie más la oyera. Y te atreviste a decir que no eres hermosa. Ahora eres una diosa. Vitra soltó una risita en respuesta. Nunca me dejarás olvidar esto, ¿verdad? Dijo Zoret con un suspiro. Ni hablar, ahora invítame a cenar. Tenemos muchas cosas que celebrar esta noche. Reino Grifo, región de Kellar, dentro de la Torre de Lid unos meses después. Por una vez, la vida parecía haber escuchado la súplica de Lid, y nada importante había sucedido desde su pelea con Dawn. Le había dado la oportunidad de pasar mucho tiempo con sus ahora numerosas sobrinas y sobrinos, con Celia y con su propia familia. Gracias al hecho de que terminaba sus rondas temprano, siempre tenía mucho tiempo libre que podía usar para ponerse al día tanto con sus viejos como con sus nuevos aliados, al mismo tiempo que evaluaba sus ganancias. Después de terminar la academia y alcanzar la mayoría de edad, Lid se había unido al ejército con la esperanza de encontrar algunas pistas cómo resolver su problema de reencarnación. Ganar méritos en el ejército le había dado la oportunidad de acceder a todos los libros que necesitaba para su investigación. Había elegido convertirse en ranger para trabajar siempre solo y la región de Kellar como su área de patrulla después de pedirle consejo a Kaya. La región era rica en ciudades perdidas que le habían permitido estudiar más a fondo objetos malditos y explorar la posibilidad de vincular su alma a un objeto. Además, era la tierra natal de los Odi, notorios ladrones de cuerpos y los antepasados de Lisdom. En teoría, era el lugar perfecto para encontrar una manera de intercambiar su cuerpo moribundo por uno nuevo o al menos obtener más información sobre los liches, los supuestamente perfectos no muertos. Lid nunca hubiera pensado en conocer, luchar e interactuar con todos ellos, incluso hacerse amigo de un lich llamado Zolgris. Hizo o lo que sea que esa chiflada no muerta considerara amistad. Durante esos 2 años, Lid había ganado mucho y aprendido aún más. Ahora estaba seguro de que convertirse en un objeto maldito era imposible. Al igual que sucedía con los cadáveres cuando eran resucitados como no muertos mayores, los legados vivientes tenían una mente, sino un alma, propia. Además de eso, el lichdom, perdido la mayor parte de su brillo, después de notar lo locos que se volvían cada uno de ellos, incluso Kaya, que apenas estaba a la mitad del proceso, no era una excepción. Descubrir que los liches no podían alejarse demasiado de su filacteria, sin perder sus poderes había sido el clavo final en el ataúd. Su visita a Kula le había dado a Lid los medios para replicar el funcionamiento de los Odi, de los cuales había experimentado personalmente su desempeño, y abrió más preguntas sobre el papel de Mogar en las tribulaciones de su mundo. Lid nunca había planeado conocer a alguien como Camila, a quien inicialmente consideró solo una aventura, ni reconectar con Protector, ni conocer a Nalrond. Su relación con Camila había crecido lenta, pero constantemente desde su primera cita, hasta el punto de que ella era consciente tanto de su naturaleza híbrida como de despertado. Solo ignoraba la parte de que él era de la Tierra y sobre la existencia de Solus, convirtiéndola en la única persona, fuera de su familia,
con quien había sido completamente honesto y que no le arrancó sus secretos de su mente. Protector le había ayudado mucho a crecer tanto como hombre como mago, presentando a Liz a Faluel. En cuanto a Nalrond, Lita al principio lo había perdonado solo por capricho de Solus. Pero después de que el rezar había ayudado a salvar a los hijos de Rena, y se había ofrecido a enseñarle maestría de la luz, Liz había comenzado a preocuparse por él. Principalmente porque Nalrond era su única pista sobre los márgenes, lugares místicos donde podía hablar con Mogar. Tal conocimiento, junto con la maestría de la luz, hacía del rezar un activo invaluable. Liz estaba sentado en su escritorio mientras contemplaba la academia perdida de Jurjole desde una de las ventanas de la torre. Ahora que el núcleo de maná de Solus había alcanzado el núcleo Cian profundo, había desbloqueado el segundo piso de la torre de mago. Esta es nuestra última oportunidad para asaltar la academia y hacernos con esa dulce fragua hecha de Davros. Una vez que terminemos con el ejército, perderemos nuestros privilegios. Bueno, la hemos asaltado más de 100 veces, y solo hemos encontrado el laboratorio de maestría forjadora una vez, cuando cogimos el folleto de runería. Dijo Luz. Además, si volvemos a toparnos con el dragón Esmeralda, podríamos morir. Me encanta el olor del pesimismo por la mañana. Liz se rió entre dientes ante su falta de entusiasmo. Mira el lado bueno. Todavía no tenemos ni idea de cómo quitar la fragua de Davros del suelo, no hablamos el idioma dracónico, así que no tenemos forma de comunicarnos con el dragón, y estamos confiando únicamente en la suerte de que el laberinto de Uriole se reorganice de una manera conveniente. ¿De qué lado positivo estás hablando? Lo que dijiste sonaba a la receta para un desastre. Dijo Luz. Porque lo es. El lado positivo es que, después de nuestra honorable baja, terminaremos de limpiar los desastres de otros, ya sean pasados, presentes o futuros. Nuestro aprendizaje con Faluel tendrá lugar en nuestros términos y, una vez que formemos parte del Consejo de las Bestias, seremos libres de ir donde queramos y hacer lo que queramos. Liz juntó las yemas de los dedos, planeando lo que consideraba los últimos pasos de su viaje. Capítulo 954. En busca de la Academia Perdida, parte 2. He empaquetado todo lo que podríamos necesitar y he metido todos los diccionarios antiguos que Faluel nos ha prestado dentro de Soluspedia. Esta vez, deberíamos ser capaces de leer la antigua lengua del reino como si fuéramos hablantes nativos. Solus incluso había encontrado tiempo para terminar de traducir el folleto de la rúnica. Ella y Liz habían revisado su contenido varias veces, con la esperanza de que acelerara su estudio de la rúnica moderna con Faluel. Su única queja con el folleto era la falta de planos para artefactos realmente poderosos. Sin embargo, se suponía que era solo un libro de texto escolar, no el grimorio de un archimago, por lo que el descubrimiento solo los había decepcionado levemente. Liz estudió la Academia Perdida una última vez antes de convertir la torre en un anillo y teletransportarse a su destino. Desde el exterior, Uriole parecía una gigantesca cúpula de piedra. Las únicas entradas estaban ubicadas a nivel del suelo, y romper la cúpula haría que el objeto maldito que protegía la ciudad convirtiera la Academia en un golem desenfrenado. Volar dentro también era imposible, lo que hacía que la gente se preguntara qué se encontraba en el centro de la ciudad y con qué propósito se había construido una academia en medio de la nada. Uriole también era apodada el campo de entrenamiento maldito. Liz usó su insignia para abrir el campo de varias matrices superpuestas que impedían que todo y todos atravesaran las fronteras de la ciudad. La ciudad perdida era un laberinto viviente que se reorganizaba periódicamente, haciendo que cualquier mapa antiguo fuera inútil. Sus muros no podían ser afectados por la magia de la tierra. La magia dimensional estaba sellada y destruir los muros para apresurarse solo enfurecía al legado viviente que gobernaba Jurjole. El laberinto hacía que encontrar algo de valor dentro de la Academia Perdida fuera una apuesta para Liz.
Pero lo mismo ocurría con las criaturas atrapadas dentro de Hurjole que seguían intentando alcanzar la salida para recuperar su libertad. Yakra, el dragón esmeralda, era uno de sus habitantes más famosos y poderosos. A diferencia de otras academias, Hurjole carecía de un bosque, pero lo compensaba al albergar todo tipo de criaturas, tanto vivas como no muertas. ¿Qué loco podría ser tan estúpido como para dejar que un montón de adolescentes hormonales durmieran en el mismo dormitorio, sin privacidad ni supervisión, viviendo bajo el mismo techo de horrores indescriptibles? Liz no tenía idea de quién había ideado Hurjole, pero estaba bastante seguro de saber por qué las academias modernas no se parecían en nada. Ni idea. Solus se encogió de hombros. Estoy ansiosa por poner a prueba las habilidades de War. Hasta ahora, solo nos hemos enfrentado a personas de tercera categoría indignas de su hoja. Con un poco de suerte, esta será nuestra última pelea por un buen tiempo. La espada bastarda forjada por Orión colgaba de la cadera de Liz, dentro de la vaina hecha con la sangre del último hombre suficientemente tonto como para obligar a Liz a desenvainar a War. Eso nos hace dos. Esperemos no terminar probando sus límites en su lugar. Liz se maldijo a sí mismo un segundo después de que el pensamiento se formó en su mente. Te juro que, si gafar nuestra última incursión antes de que siquiera comience, voy a dejar que pases tus últimas semanas en el ejército solo, mientras yo me tomo unas vacaciones por mi cuenta. Pensó Solus. Liz asintió en silencio y comenzó a deshacerse de las criaturas que estaban golpeando la barrera que sellaba la ciudad con sus mejores hechizos. Era un pequeño grupo de muertos vivientes hambrientos. Por lo que Liz ni siquiera intentó comunicarse con ellos. Sus cuerpos eran esqueléticos debido a la falta de alimento, pero como todos los prisioneros de Hurjole, no podían morir. Por alguna razón desconocida, nada, excepto las armas y los hechizos encantados, podía destruir la forma física de aquellos que permanecían atrapados en la academia perdida durante demasiado tiempo. Por mi creador. No importa cuántas veces se enfrentaran a ellos, la destreza en el combate que mostraban los muertos vivientes a pesar de su lamentable condición siempre lograba asombrar a Solus. Cada uno de sus movimientos era impecable, lo que les permitía esquivar los ataques de Liz con solo cambiar su postura. Sin embargo, caían en el momento en que uno de los hechizos almacenados dentro de los anillos interrumpía su trabajo en equipo. No importa cuán hábiles fueran, sus cuerpos hambrientos no podían seguir el ritmo de un oponente fuerte y fresco. Liz solo necesitaba rozarlos con War para que las violentas energías imbuidas dentro de la espada devastaran a sus víctimas y las convirtieran en cenizas. Para empeorar las cosas para los enemigos. Durante sus incursiones Liz usaría la visión de la muerte para detectar la debilidad del enemigo. Los humanos podían morir de tantas maneras que la maldición de Liz era inútil contra ellos, mientras que los muertos vivientes solo podían morir por magia de la oscuridad o si eran golpeados en sus puntos débiles. Sus cuerpos se desharían a partir de ahí, por lo que la visión de la muerte le proporcionó a Liz pistas sobre cómo derrotar incluso a criaturas que nunca antes había conocido. Las pequeñas nubes de ceniza no se dispersaron, sino que se convirtieron en pequeños remolinos que fueron absorbidos dentro de una pequeña puerta. Renacerían en un lugar aleatorio de la ciudad durante el próximo ciclo. Hurjole también era conocida como la ciudad inmortal porque sus habitantes eran forzados a un ciclo de muerte y renacimiento aparentemente inquebrantable. Algunos especulaban que aquellos que lograban salir de las instalaciones de la ciudad podrían ser liberados de un destino tan cruel, pero nadie estaba dispuesto a correr riesgos y permitir que sucediera. ¿Cuánto falta para el reinicio? Unas 10 horas.
El hecho de que lograran escapar en apenas 2 horas significa que o tuvieron mucha suerte o que esta vez Urjole se organizó en un camino directo. Si tengo razón, podríamos vernos obligados a enfrentarnos a muchos enemigos, pensó Solus. También significa que podríamos llegar más lejos que nunca. Incluso si nos perdemos la fragua, tal vez encontremos algo más fácilmente transportable. La magia dimensional y de la Tierra estaban selladas dentro de Urjole, por lo que no podía acceder a su dimensión de bolsillo ni ensanchar las puertas para dar paso a un botín voluminoso. Una vez que cruzaron las puertas de la ciudad, se encontraron en lo que parecía una cocina donde alguien había intentado descuartizar a un toro aún vivo. Las encimeras de piedra estaban agrietadas en muchos lugares. Los utensilios de cocina estaban deformados como si hubieran sido utilizados para golpear algo muy duro, y había sangre por todas partes. ¿Qué demonios nos acabamos de perder?, se preguntó Lid. Urjole arreglaba y limpiaba todo tipo de daño en el momento en que ocurría, haciendo que la cocina volviera a su apariencia original a una velocidad visible a simple vista. Lo que sea que haya sucedido allí, es probable que haya destrozado la habitación y haya tenido lugar hace apenas un minuto. La cocina solo tenía una entrada y una salida, así que, después de revisar alrededor con la visión de la vida, Lid avanzó. La siguiente habitación era un largo pasillo que conducía a una sola puerta. Ambas paredes laterales estaban cubiertas por enormes pinturas perfectamente alineadas. Lid se quedó helado en su lugar, tratando de entender el propósito de la habitación. En todas sus visitas, nunca había encontrado algo tan trivial como un pasadizo. Quienquiera que hubiera construido la ciudad parecía odiar desperdiciar espacio, por lo que cada parte del edificio tenía un papel específico en la academia perdida, sin importar si era un baño o un salón de clases. La visión de la vida reveló que todas las pinturas estaban encantadas con algún tipo de magia dimensional, sin embargo, representaban escenas de bodegones sin relevancia. O eso pensó Lid hasta que reconoció algunas de ellas. Espera un segundo. Hemos estado allí en el pasado. ¿Podría esto realmente ser algún tipo de punto de referencia para viajar rápidamente a través de la ciudad? Capítulo 955. En busca de la Academia Perdida, parte 3. Lid usó vigorización en una pintura para estudiar su pseudonúcleo y descubrió que tenía controles muy simples. Honestamente, espero que las pinturas no sean puertas dimensionales. Si tienes razón, podríamos ser invadidos en cualquier momento. Además, no tenemos idea de cuántas veces se pueden usar estas cosas. Si entramos demasiado profundo y luego encontramos su pseudo núcleo gastado en nuestro camino de regreso, no tendríamos forma de salir de Urjole. Pensó Solus mientras mantenía su sentido de maná activo. Lid se estremeció al darse cuenta de lo tonto que era su deseo. Afortunadamente, la magia dimensional dentro de las pinturas no estaba destinada como un medio de transporte. Al imprimir las pinturas con su maná, Lid podía explorar únicamente las habitaciones que representaban, acercando y alejando a voluntad. Esta es una especie de sala de control de cámaras, pensó, después de juguetear con los controles durante un tiempo. Lid descubrió que la función de alejar le permitía ver dónde estaba cada habitación en Urjole y las direcciones a las que conducía. Así es como esos tipos lograron salir tan rápido. Solus lo señaló con una pintura que representaba otro pasillo lleno de lienzos de vigilancia. Algunas de las imágenes se habían dispuesto para formar un camino que conducía al exterior. La buena noticia es que podemos seguir su ejemplo y movernos más rápido. La mala noticia es que quien se tropiece con ese pasillo encontrará una salida y arruinará nuestro plan. Lid estaba alejando todas las imágenes de vigilancia en la habitación para ver si alguna de ellas conducía a la forja o al laboratorio de alquimia. Desafortunadamente para él,
La mayoría de las áreas representadas estaban desconectadas entre ellas, por lo que no le proporcionaron pistas sobre dónde ir y dar en el blanco. Mi consejo es seguir el camino de los muertos vivientes. Nos permitirá tanto movernos rápidamente como deshacernos de todos aquellos que puedan bloquear nuestro camino de regreso. 2 pájaros de un tiro, sugirió Solus. Lita sintió y estudió brevemente todas las pinturas antes de salir. Se quedó en cada habitación solo el tiempo suficiente para darle a Solus tiempo para escanear todo con el sentido de Maná en busca de reliquias valiosas. No importa cuántas veces la visitara, Jurjoles siempre era espeluznante. El lugar le recordaba a Lit, la Academia del Grifo Blanco, hasta el punto de que casi podía ver a los estudiantes sentados en los salones de clases, practicando magia en los laboratorios y acosando a los débiles en los baños. Sin embargo, todo estaba vacío y silencioso hasta que ya no lo estaba. Por alguna razón, todas las puertas permanecían cerradas hasta que alguien las abría y cada habitación era insonorizada. Los enemigos vendrían en cualquier momento desde cualquier dirección sin previo aviso. Liz salió del baño y entró en los jardines de la locura. Ya había estado allí en el pasado, pero esta vez sabía a dónde ir después. El área del jardín era una de las más grandes que jamás había conocido, con tantas puertas que incluso Solus necesitaba un mapa para no perderse. Se extendían por varios cientos de metros, cubriendo un área tan grande como un pequeño pueblo. También era uno de los lugares más peligrosos de la Academia Perdida. Un área verde significaba plantas, lo que a su vez significaba comida, y la comida era un lujo invaluable dentro de Urjole. Aquellos que llegaban a los jardines nunca se iban hasta que los mataban y reaccionarían a cualquier intruso con extrema malicia. Sin embargo, el lugar no había sido nombrado por la violencia que causaba tanto como por lo que sucedió una vez que uno de los terratenientes tuvo el vientre lleno durante un tiempo. Finalmente liberados de su hambre, los humanos, las bestias mágicas y los muertos vivientes por igual serían destrozados entre su necesidad de compañía y el miedo a perder lo que tenían. Los había presenciado varias veces llorando como bebés mientras se abrazaban, tenían sexo o incluso se comían vivos. Solo unos pocos vivirían lo suficiente como para darse cuenta de que acababan de intercambiar un infierno por otro, y reanudarían su búsqueda de la salida. Todos los demás permanecerían atrapados en cuerpo y alma en los jardines de la locura. Lit usó magia de aire para flotar a unos pocos centímetros del suelo y magia de oscuridad para cancelar su olor. Su armadura de cambiapiel cambió sus colores de acuerdo con su entorno, haciendo que Lit fuera casi invisible. Mientras se movía a través de los jardines, Lit dejó varias bombas escondidas dentro de pequeñas bolsas, por si acaso necesitaba retirarse rápidamente, y no tenía tiempo para la delicadeza ni la violencia. La siguiente habitación era una biblioteca de 7 pisos de altura, llena hasta el borde de libros. Lástima que no podamos usar los centinelas de la torre para verificar sus títulos, ni podemos simplemente almacenarlos dentro de nuestra dimensión de bolsillo. Liz suspiró interiormente ante la idea del tesoro de conocimiento que estaba dejando atrás. Tomaría horas de todos modos, respondió Solus. Este lugar debe pertenecer a una época en la que los objetos dimensionales no eran comunes. Extravió un libro incluso una vez y está tan perdido como para siempre. Ella hojeó los títulos de los tomos que encontraron en su camino, pero eran triviales o sin sentido, como conceptos básicos de defensa personal o cómo cocinar a tu vecino. Si los jardines se extendían horizontalmente, la biblioteca se extendía verticalmente como una torre compuesta de estanterías. Lit se sorprendió de no encontrarse con nadie en su camino y creyó que, por una vez, la suerte le estaba sonriendo. Sin embargo, la verdad era mucho peor.
Los muertos vivientes eran los únicos capaces de construir alianzas duraderas entre ellos simplemente porque no podían alimentarse unos de otros. Las bestias emperador, los humanos y las plantas, en cambio, acogerían incluso a sus propios parientes como si fueran hamburguesas con queso humeantes. La culpa era una palabra sin sentido en Hur'yole, ya que la víctima renacería en unas pocas horas, después de vivir dentro de la academia perdida durante unos días. El único sentimiento que importaba era el hambre. Muchas felicidades, Lid. Dijo una voz masculina cuando Lid llegó al final del camino conocido. Has llegado a la oficina del director y te has ganado tu lugar en la Academia Artan. Lid no sabía si le daba más repelús la persona frente a él hablando la lengua común moderna o escuchar el nombre del rey loco pronunciado con deferencia en lugar de desprecio. El hombre frente a Lid vestía una amplia túnica dorada de mago y medía alrededor de 1.6 metros. Aparentaba tener unos 50 y tantos años y tenía el pelo largo castaño y la barba con vetas rojas por todas partes. ¿Cómo hablas mi idioma y de qué diablos estás hablando? Dijo Lid mientras fingía estar asustado. Solus, análisis. Pensó mientras usaba la charla para tejer sus mejores hechizos. Quienquiera que sea este tipo, tiene un núcleo de maná violeta brillante y una fuerza vital, así que es humano. Sin embargo, comparte la misma firma de energía de Hur'yole. Así que me temo que en realidad estamos hablando con el anfitrión del legado viviente que controla el lugar. Ten mucho cuidado. Si se parecen algo a mí, estás hablando con la bestia a la que pertenece el vientre en el que estás dentro. Solus preparó algunos hechizos propios mientras trataba de entender si el objeto maldito tenía alguna debilidad que pudiera explotar. Mucha gente llega a nuestra institución cada año y no importa cuánto tiempo se queden, hablan y hablan. Tuve todo el tiempo necesario para escuchar y mantenerme al día con el mundo exterior. Con un gesto del aparentemente afable anciano, un holograma de Lid, hablando con el general Borg, apareció en medio de la habitación.